Les pido que me acompañen al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6, verso 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Una vez más lo voy a repetir, dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Todos digan ancla. Dilo más fuerte, ancla. La Biblia dice que la esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Creo que para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos muy difíciles en todo el mundo. Hace unas semanas escuchábamos las noticias de ataques terroristas en Europa. También hemos escuchado de estos conatos de guerra y estos anuncios de guerra entre Norteamérica y Asia. Se suman también los terremotos que han habido en diferentes partes del mundo y en diferentes continentes. Uno muy cercano a nosotros, el de México, donde hoy en las noticias dicen que ya más de 300 personas han perdido la vida. Y también los huracanes que han azotado el Caribe, Puerto Rico, y han dejado muertos y muchos damnificados. Y son en tiempos como estos donde muchas personas empiezan a tener temor de que sea el fin del mundo. Muchos comienzan a hablar acerca del apocalipsis y aún hay personas que en medio de todo esto pierden la esperanza, pierden la esperanza. Pero yo quiero decirte este domingo, yo quiero decirte este fin de semana, que con Jesús siempre tenemos esperanza. Dije, con Jesús siempre tenemos esperanza. Y nuestra esperanza en Jesús es como un ancla. Es un ancla porque así como los barcos necesitan un ancla para que la corriente no los lleve a aguas peligrosas, ni para que las tormentas lo hundan, así también nuestra vida necesita un ancla llamada esperanza, para que las corrientes no nos lleven a aguas peligrosas y las tormentas no hundan nuestra vida. Es importante que sepamos que contamos con un ancla llamada esperanza. Porque la verdad es esta, amigos, todos vamos a pasar por tempestades en la vida. Todos vamos a pasar por tormentas y todos vamos a tener que enfrentar corrientes contrarias. Pero la buena noticia este fin de semana es que si tú pones tu esperanza en Dios, vas a poder avanzar aún en contra de la corriente y vas a llegar a buen puerto, vas a cumplir tu propósito y vas a llegar a tu destino en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es por eso que este fin de semana en todos nuestros locales estamos empezando una nueva serie titulada El Ancla. Nuevamente repito, la Biblia describe la esperanza como un ancla en nuestras vidas. ¿Cuántos han puesto su esperanza en Jesús? Y es interesante porque estaba estudiando que mientras más grande es un barco, más grande tiene que ser el ancla. Mientras más grande es el barco, más pesada tiene que ser el ancla. Y yo me ponía a pensar porque mientras más grandes son tus sueños, mientras más grandes son tus metas, mientras más grandes son las promesas que Dios te ha dado, más grande debe ser tu esperanza. Debes vivir con esperanza si quieres alcanzar esos sueños y esas metas. Una persona sin esperanza es como un barco sin ancla. Es como un ave sin alas. No vas a poder levantar vuelo, no vas a poder llegar lejos en la vida. Por eso es tan importante
aprender la importancia, la necesidad que tenemos de aferrarnos a esa ancla llamada esperanza. Amén. Ahora, lo que me parece interesante es que hay un refrán o hay un dicho popular que dice: la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. Pero la verdad es esta: cuando uno conversa con las personas, uno se da cuenta que cuando alguien está pasando por un problema grave, por una crisis, por una dificultad, lo primero que muchas veces pierden es la esperanza. Lo primero que muchas veces la gente pierde es la esperanza y comienzan a hablar en términos negativos, se desaniman. Por eso, en esta primera parte de este mensaje me gustaría compartir el tema: ¿cómo recuperar tu ancla? ¿Cómo recuperar la esperanza en momentos difíciles? Y quiero empezar diciéndote algunas de las razones por las que las personas pierden su ancla, pierden su esperanza. Primero, cuando estás pasando por una enfermedad. Las personas que pasan por una enfermedad, y sobre todo si es una enfermedad prolongada, tienden a perder la esperanza. Cuando has sufrido la pérdida de un ser querido, sobre todo cuando pierdes a un ser querido de una manera intempestiva. Cuando tu vida se sale de control, cuando tú sientes que tu vida no tiene control, no hay una forma de poder darle solución a tus problemas. Cuando tu vida no tiene propósito, cuando tú sientes que sobrevives en la vida pero no tienes un destino, no tienes un rumbo, no tienes una dirección. Cuando has hecho algo malo y te sientes culpable, cuando te sientes señalado, cuando te sientes condenado. Muchas personas pierden ahí la esperanza. Cuando alguien te ha herido, cuando alguien quizás te ha rechazado, te ha tratado mal, muchas personas ahí pierden la esperanza. Cuando has sido traicionado por una persona cercana, por un amigo, por un familiar. Cuando eres perseguido por el temor, muchas personas pierden la esperanza porque el temor los persigue, los acosa, los intimida. Cuando te sientes solo, uno pierde la esperanza. Y por último, cuando parece que estás derrotado, cuando sientes no hay salida, no hay solución a mi problema, nunca lo voy a lograr, cuando te sientes derrotado, la desesperanza golpea tu vida. La buena noticia es que en la Biblia vamos a encontrar principios y muchas razones, además, para poder recuperar la esperanza. Para poder recuperar la esperanza. ¿Cuántos quieren recuperar la esperanza? Amén. Entonces, rápidamente te quiero enseñar algunos principios que están en la Biblia que creo que te van a ayudar a recuperar la esperanza o a mantener la esperanza en tiempos de tormenta. Primero, Salmo 39, verso 7. La Nueva Traducción Viviente dice así: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Miren qué interesante. El salmista estaba pasando un momento de angustia, un momento de dificultad, un momento de tormenta en su vida. Y él mismo se pregunta, en estos momentos difíciles, en estos momentos de tempestad, en estos momentos de tormenta, ¿dónde puedo poner mi esperanza? ¿Dónde puedo poner mi esperanza? Y él mismo se contesta y dice: mi única esperanza está en el Señor. Mi única esperanza está en ti, Señor. Lo primero es, si tú quieres recuperar la esperanza, haz de Jesús tu única esperanza. Haz de Jesús tu única esperanza. Porque Jesús no tiene esperanza, Jesús es esperanza. Así que cuando tú tienes a Jesús, tienes esperanza. Pero cuando tú no tienes a Jesús, entonces
no tienes esperanza. Podemos tener muchas cosas, podemos tener muchos recursos, podemos tener muchos títulos en la pared, podemos tener mucho dinero en nuestra cuenta bancaria, pero si no tenemos a Jesús, no tenemos esperanza. Nos pueden faltar muchas cosas, podemos tener muchas carencias, podemos tener muchos enemigos, pero si tenemos a Jesús, hay esperanza. Dije, hay esperanza. Hagamos de Jesús nuestra esperanza. Pongamos en Él nuestra esperanza. ¿Saben? Muchas personas han caído en la desesperanza, o en otras palabras, han perdido la esperanza, porque han puesto su confianza, han puesto su fe, han puesto su esperanza en personas o en cosas. Pero la verdad es que las personas te pueden fallar. El dinero se puede acabar, tu negocio puede quebrar y esa relación puede terminar. En cambio, cuando tú pones tu confianza en Jesús, estás poniendo tu esperanza en algo seguro, porque Jesús nunca te va a fallar. Su gracia no se va a acabar, el cielo no va a quebrar y su amor por ti no va a terminar. El salmista concluyó: si yo quiero estar seguro, si yo quiero estar a salvo, yo tengo que poner mi esperanza en Jesús. Que Jesús sea tu fuente de esperanza. Dije que Jesús sea tu fuente de esperanza. No un hombre, no un trabajo, no una relación, no una amistad. No, Jesús va a ser el ancla de mi vida. Jesús va a ser la esperanza de mi vida. ¿Cuántos lo van a hacer? Lo segundo, ahí mismo en el libro de Salmos, si puedes ir hacia adelante, Salmo 118. Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió. Me encanta esto. Llamé a mi Dios y Él me respondió y me liberó de mis angustias. Qué interesante. Nuevamente aquí los salmos nos enseñan una gran verdad. El salmista es honesto y reconoce: yo he perdido la esperanza. Perdí la esperanza. ¿Ya cuánto nos sucede que hay áreas en nuestra vida donde podemos perder la esperanza, donde podemos perder nuestra ancla? Pero me encanta porque Él mismo reacciona y dice: cuando había perdido toda esperanza, cuando mi barco se había quedado sin ancla, llamé a Dios y Él me respondió y me liberó de todas mis angustias. Llamé a Dios y Él me respondió y me liberó de todas mis angustias. Lo segundo que tienes que hacer es llamar a Dios. Dile a la persona que está a tu lado: llama a Dios. Me encanta lo que dice la Biblia, porque dice que si nosotros llamamos a Dios, Él no nos va a dejar esperando. Él no nos va a colgar el teléfono, sino que Él nos va a responder. Dije, Dios nos va a responder. Dije, Dios nos va a responder. Pero tú tienes que llamarlo, tú tienes que buscarlo, tú tienes que acercarte a Él. Y algunos se puede preguntar: pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo es eso de llamar a Dios? ¿Cómo es eso de buscar a Dios? ¿Se ha perdido Dios que hay que buscarlo? ¿Cómo es eso de encontrar a Dios? Lo que queremos decir con todo eso es: hay una línea abierta entre el cielo y la tierra, y la frecuencia que nos conecta se llama oración. Se llama oración. ¿Cómo llamo a Dios? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo busco a Dios? A través de la oración. Mientras hay oración, hay esperanza. Dije, mientras hay oración, hay esperanza. Y me encanta lo que dice la Biblia, porque dice: cuando ya no tenía esperanza, cuando sentía que mi barco se estaba hundiendo,
que mi barco era arrastrado hacia las corrientes y sentía que me hundía, cuando yo ya había probado con todo y sentía que no había esperanza, llamé a Dios. Y me encanta lo que dice la Biblia. Y Él me respondió y me liberó de todas mis angustias. En otras palabras, llamé a Dios, Él me respondió y me devolvió la esperanza. Y me devolvió el ancla. Y me liberó de mis angustias. Algunos de ustedes habían dejado el ancla, la habían soltado, se habían rendido. Pero Dios te ha traído este domingo para devolverte el ancla, para devolverte la esperanza en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que le puedes dar mejor ese aplauso a Dios. Si tú has puesto tu esperanza en un Dios todopoderoso, invencible, eterno, un Dios que no te va a dejar postrado, sino que te va a levantar, un Dios al que podemos llamar y estar seguros que nos va a responder, un Dios que nos puede librar de todas nuestras angustias. Vamos, iglesia, vamos a dar el mejor aplauso de todo este fin de semana al Rey de Reyes y Señor de señores. Dile a la persona que está a tu lado: vamos a recuperar el ancla. No sé en qué momento del viaje, no sé en qué momento del camino algunos de ustedes tiraron el ancla, pero hoy la vas a recuperar en el nombre de Jesús. Y vas a salir de este lugar lleno de fe, lleno de confianza y lleno de esperanza, porque déjame recordarte que para los cristianos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Dios, aún lo mejor está por venir. Un pastor se me acercó al final del primer servicio y me dijo: te escuché decir que lo mejor está por venir. Y me dijo: pero tú no sabes qué va a venir. Y yo le dije: sí, es cierto, no sé qué va a venir, pero lo que sí sé es que es mejor de lo que estoy viviendo ahora. Lo mejor está por venir. Amén. Mira lo que dice Lucas. Vamos al Nuevo Testamento y escuchemos el consejo de Jesús. Ya escuchamos lo que dijo el salmista, que él llamó y Dios le respondió. Pero mira lo que dice Jesús en Lucas 18:1. Entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca deben perder la esperanza. Jesús les enseñó una historia a sus discípulos, les contó una historia y a través de la historia les estaba enseñando una gran verdad. Si tú siempre oras, nunca vas a perder la esperanza. Mientras haya oración, hay esperanza. En el momento que tú pierdes la oración, pierdes el ancla. En el momento que tú pierdes la oración, pierdes la esperanza. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero si tú oras, amigo, no solamente no vas a perder la esperanza, sino que si la habías perdido en algún momento del camino, la vas a recuperar en el nombre de Jesús. Amén. Así que en primer lugar vamos a poner nuestra esperanza en Dios. Y segundo, vamos a llamar a Él. Vamos a buscar a través de la oración. Pero tercero, mira lo que dice un salmo siguiente, el Salmo 119. Dice: tus promesas me dan esperanza, no te olvides de ellas. Tus promesas me dan esperanza, no te olvides de ellas. Dile a la persona que está a tu lado: no te olvides de ellas. No te olvides de ellas. Miren qué interesante. Miren qué interesante y qué poderoso lo que nos enseña el salmista. No solamente nos enseña a poner nuestra esperanza en Dios y llamar a Él en tiempos de tormenta, sino que nos dice que las promesas de Dios nos dan esperanza y que no debemos olvidarnos de ellas. En otras palabras, tú pierdes la esperanza cuando te olvidas de las promesas de Dios. Pero tú
Tú recuperas las esperanzas cuando recuerdas las promesas de Dios. Quizás hay una área en tu vida en la que tú estás perdiendo la esperanza, porque quizás has tenido una enfermedad por mucho tiempo, porque quizás has tenido una deuda por mucho tiempo, porque quizás has sido estéril por mucho tiempo, porque quizás no has visto un rompimiento por mucho tiempo, porque quizás estás en la misma circunstancia por mucho tiempo. Y son en esos momentos en que empezamos a perder la esperanza, nos comenzamos a olvidar de las promesas de Dios. Pero este domingo yo quiero que tú recuerdes las promesas que Dios te ha dado. Yo quiero que tú recuerdes los sueños que Dios te ha dado. Yo quiero que tú recuerdes que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, planes de bendición y no de maldición, porque Dios te quiere dar futuro y te quiere dar una esperanza. Recordemos las promesas. Dije, recordemos las promesas que Dios nos ha dado. Recordemos esos sueños que Dios nos ha dado. Recordemos que Dios tiene planes para nuestra vida. Amén. En vez de meditar en las malas noticias, en los reportes médicos, en las cuentas que aún tenemos por pagar, vamos a meditar, vamos a recordar y vamos a declarar las promesas que Dios nos ha dado. Para cada problema Dios tiene una promesa. Dije, para cada problema Dios tiene una promesa. Quizás no tienes esperanza, no solo porque has olvidado la promesa, sino porque no has encontrado una promesa. Pero para cada problema de la vida, Dios ha escrito una promesa para ti. Y hay una promesa en la Biblia que tiene tu nombre. Y esa promesa se va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos van a recordar las promesas, los sueños y los planes que Dios tiene para ustedes? Iglesia, Dios tiene planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Y miren lo que dice el profeta Jeremías, dice, porque Dios te quiere dar un futuro y Dios te quiere dar una esperanza. Cuando tú sabes que Dios tiene planes de bien, de bendición, de éxito, entonces tú crees en un futuro y crees en una esperanza. Amén. Amén. Muchas personas le temen al fin del mundo porque piensan que el fin del mundo es el fin de sus vidas. Pero nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Dios. ¿Eso qué significa? Que después de esta vida empieza una mejor vida. No le tengas temor a las malas noticias, a los rumores de guerra. No le tengas malas noticias al terrorismo. No le tengas malas noticias a los huracanes y a los terremotos, porque después de esta vida la cosa se pone aún mejor. Dios nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios te va a dar una vida plena, una vida abundante, una vida larga, pero sobre todo recuerda que Dios tiene una vida eterna para ti. Amén. Y por último, Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda. Es decir, hay esperanzas que sí defraudan. Cuando tú pones tu esperanza en una persona, en algo, en una cosa, vas a terminar defraudado. Pero la Biblia dice, pero esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuándo nosotros recuperamos la esperanza? Cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, cuando lo llamamos a Él en tiempos de tormenta, cuando recordamos sus promesas y por último, cuando no dudamos de su amor. Justamente las personas pierden la esperanza cuando empiezan a dudar de que Dios los ama. Por eso yo creo que Dios te ha traído este domingo para recordarte que Él te ama. Dije, Dios te ama, amigo, Dios te ama. Dios te ama tanto que envió lo mejor que tenía en el cielo, a Jesús, para morir por ti.
Y quiero recordarte algo más. Jesús no vino simplemente a reemplazarte en la cruz. Jesús no solo vino a pagar tu deuda. Jesús no solamente vino a tomar tu lugar. Jesús murió, pero a los 3 días resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Si Jesús resucitó, también un día nosotros resucitaremos junto con Él. Esa es nuestra esperanza. Si Jesús solo hubiera muerto, entonces muchos diríamos: sí, fue muy bueno, nos amó, pero murió. En cambio tenemos a un Jesús que no solo murió por nosotros, sino que resucitó por nosotros. Saben que estuve estudiando y encontré que no bíblicamente, sino históricamente están comprobado que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. 500 personas vieron que Jesús resucitó. Lo vieron después de 3 días. Y Jesús se hizo ver para que nosotros tengamos este legado de que si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Dios tiene una vida y un propósito contigo. Dios tiene, la Biblia dice, una vida abundante, una vida plena, una vida larga en esta tierra para ti. Pero no importa cómo ni cuán mal se ponga la cosa en este mundo. No importa si el terrorismo, la crisis, los huracanes y los terremotos empeoran. Tú puedes estar confiado y tú puedes tener esperanza de que aunque la vida se acabe aquí y el mundo se caiga a pedazos, tú tienes esperanza porque tienes una vida eterna junto con Jesús. Todos digan bien fuerte: el ancla. Para el creyente, para el cristiano, para los hijos de Dios, la esperanza es esa ancla que nos mantiene firmes. Y quiero terminar con Job capítulo 8 versículo 13. Dice: lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Escúchame, lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Hay mucha gente que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Le han dado la espalda a Dios. Y como dice acá el versículo, se han olvidado de Dios. Y para ellos la Biblia dice que no hay esperanza. Es interesante, no solamente hay que creer en Dios, no solamente hay que poner nuestra fe en Dios, sino hay que vivir como si Dios realmente existiera. Hay que vivir como si Dios es el número 1 en nuestras vidas. Tenemos que acordarnos de Dios. Es interesante lo que dice Job. Me gustaría que medites por un minuto en esto, porque concluye diciendo: las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Quiero que cierres tus ojos por un momento, inclines tu rostro. Porque la verdad es esta: si queremos tener esperanza, necesitamos tener a Dios. Si queremos tener esperanza, necesitamos a Jesús. Si queremos tener esperanza, necesitamos un Salvador. Y hoy tenemos la oportunidad de hacer de Él nuestra única esperanza. Hoy tenemos la oportunidad de llamarlo, de buscarlo a través de una oración. Y le voy a pedir a toda la iglesia que repita junto conmigo esta oración en voz alta y en voz fuerte, y le digan: Señor Jesús. Bien fuerte, iglesia: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame una nueva oportunidad de vivir para ti. Señor Jesús, hoy recibo tu gracia, tu perdón, tu amor y tu esperanza. Amén.